Máster, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo ha estado la Saludos, Bidú? encantado de estar de nuevo aquí. Ya tenía ganas de comentar un poco, pero estaba un poco acatarrado, por eso me demoré. Sí, la gente te estaba extrañando ahí, tuve que hacer un video solapeado ahí para que la gente pues no, Sí, se más sí, o sí. menos tuviera la impresión de que seguimos vivos, ¿no? No, justo No, cuando obviamente. llegué, hace una semana de que llegué del regreso del torneo de Alemania, pero justo ahí caí con un virus de esto y la verdad que no podía ni hablar. Sí, Ahora recién es que hablando también los humano. cambios de clima, ¿no? Sí, Los un poco cambios de también. clima, el aeropuerto y todo eso. Sí, parece que todo eso lo agarré por algún lado por ahí. Pero Máster, fuera de todo y de la gripe y todo esto, bueno, primero que nada, felicitaciones por el excelente performance, ¿no? 7 de No, no, el 9 torneo en fue esta bien, sí. modalidad. Súper bien, no solo el resultado, ¿no? Sino me gustó bastante el El formato. formato, me gustó el freestyle. Yo sé, yo lo había jugado ya, obviamente, ¿no? Pero este formato específico de un torneo abierto así, con tanta gente, pues no es lo mismo, ¿no? Jugar un cerrado donde estás jugando con Caruana, Carlsen, Nakamura, el que sea, y todas son partidas duras que cuando tienes un poco más de respiro, ¿no? Juegas un abierto, juegas jugadores duros, pero algunos no tan duros, algunos incluso de menos celo. Claro, Es claro, claro. otra historia el torneo. Entonces, no, el lugar Bueno, también pero súper también es bueno. otra cuestión, ¿no? También en ese sentido, porque cuando juegas un abierto con el tema de, como mencionabas, con jugadores quizás que no tienen un elo o el nivel de otros ajedrecistas, como de la élite que estás obviamente acostumbrado, pues eres parte de ella, pero también en tema del elo, ¿no? O sea, cuando juegas, por ejemplo, contra un 26 que sabes que está en ascenso y que puede ser muy peligroso, un 25, incluso 24, y ya te tienes que meter en un debate teórico, eso ya te genera cierto grado de estrés, ¿no? Y que hay No, líneas, ese es que un es punto, difícil sacar ventaja, ¿no? ese es el punto principal para mí de la ventaja que tiene este formato. Para mí en lo personal, ¿no? Yo estoy seguro que para mucha gente igual, pero para otros no, ¿no? Hay quien le interesa el elo y quiere subir el elo y quiere jugar ajedrez clásico. Que al final yo siempre he sido, como todos saben, ¿no? Fiel defensor del ajedrez clásico, porque me parece que merece la pena, que es la mejor versión del ajedrez. Pero ahora Pero que ya probaste el freestyle. no, sí tiene bueno esto que te quitas esa tensión, ¿no? Del elo. Muchas veces en los torneos abiertos mismo, compara, no sé, un abierto de ajedrez normal con este, ¿no? Estás jugando contra un jugador, digamos, de 2000, para mí, que juego contra un jugador, no sé, de 2450, 2500, Ujú. 2550, por ahí en ese rango. Y voy de negras y quiero ganar la partida, porque si no pierdo 2 puntos en el elo, 3 puntos, no sé lo que sea. Eh, es difícil porque te crea un estrés antes de la partida, ¿no? Estás tratando de ganar la partida antes de empezar, en el sentido de que quieres en la preparación asegurarte de que no hay tablas por ningún lado, pero vas con negra, entonces es súper difícil, ¿no? Porque si estás mirando las mejores de la máquina todo el tiempo, es muy difícil. Eh, digamos, coger ventaja con negra es imposible, pero además casi que escaparte de unas tablas así de preparación, si el rival quiere, es muy difícil. Entonces, el sueño en esa situación es tratar de agarrar una posición jugable y donde haya lucha. Imagínate que eso lo tienes en el freestyle desde la jugada uno. O Claro, sea, es verdad. en ese sentido es mucho mejor, ¿no? Para los jugadores, digamos, de más celo. Ese es un Porque al final punto. eso es lo que buscas, ¿no? Posiciones con desequilibrio en realidad, ¿no? Posiciones Claro, donde posiciones puedas donde desequilibrar a no, tu rival. básicamente el rival no te esté repitiendo la preparación porque no te esté jugando con la máquina, digamos que tenga que jugar él, ¿no? Claro. Y tú juegas tú, pero esto lo consigues en el freestyle desde la jugada uno, que esa es una de las ventajas. Y lo otro es que simplemente te quitas de encima la preparación, ¿no? A veces se gasta mucha energía. Yo soy de los jugadores que se prepara bastante antes de la partida, entonces gasto mucha energía en los torneos, ¿no? Te tiras 2, 3 horas preparándote, a veces más, antes de la partida, después juegas 3, 4 horas, es mucho, ¿no? Ujú. Y Claro, claro. esa es otra ventaja, que este torneo te puedes acostar a dormir. Aquí la teoría que hablábamos de la famosa teoría de la cabeza despejada De de Bondareski, ¿no? Bondarenki y Spassky, esa gente viene Funciona muy bien, ¿no? No, viene que perfecta. curiosamente
justo que hablábamos fuera de la grabación, ¿no? Que es muy interesante que a veces, claro, uno toma como que ciertos consejos, ciertos conceptos, pero claro, que eran muy aplicables a la época, ¿no? El Claro, tema con el cual se manejaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, los conceptos de Steinitz en ese sentido, ¿no? Que él decía, si tienes una ventaja, úsala, ¿no? Pero claro, él se refería a la ventaja de la iniciativa, ¿no? Como tal. Pero, y de hecho, en el freestyle es, ¿cuál es la estrategia adecuada? ¿Cómo lo ves tú? O sea, es algo mucho más dinámico y más agresivo de lo que normalmente sería. ¿Cómo percibes el estilo? ¿O se puede lograr? Porque evidentemente lo que resalta mucho en el freestyle es que se pueden jugar posiciones extremadamente dinámicas, ¿no? Con alto nivel de complejidad y que tienes que estar muy sharp, ¿no? Tienes que calcular desde la jugada uno o 2, como hablamos en sí. anteriores ocasiones, pero claro, todo esto lo habíamos hecho desde la perspectiva de, tú habías jugado un par de torneos así online, que no es lo mismo, la atención del online en vivo es completamente diferente, en el online se te pueden ir, creo que mates en uno, mates en dos, y no es tan vergonzoso como cuando se te va en vivo, ¿no? En vivo, no sé, sientes como que una presión extra, ¿no? Pero al mismo tiempo también te fuerzas a estar ahí. ¿Cómo No, percibes el freestyle en ese sentido? ¿Mucho más para mí dinámico, en más vivo ves posicional? más, ¿no? Por lo menos en mi caso personal siempre lo he dicho que hay una diferencia ahí entre la pantalla y estar frente al tablero, ver al Ujú, rival, ver las reacciones y eso para mí es otro mundo, ¿no? Y yo creo que veo mucho más en vivo. Pero en cuanto a los enfoques del freestyle, sí, yo creo que siempre, casi todas las posiciones te dan como te dan varias formas de jugarlo. Puedes jugar igual que en el ajedrez al final. Puedes jugar de manera un poco más, digamos, eh, creativa, puedes sacrificar ujú, peones, inventar tus propios gambitos, jugar más dinámico, digamos, ¿no? Más agresivo, o ujú. puedes buscar soluciones más posicionales, más sólidas. Eh, pero lo Tienes bueno que todavía ese margen del ajedrez clásico, por así yo creo decirlo, que sí, ¿no? que te da siempre para varios, porque al final es una posición del ajedrez, ¿no? Lo que tiene, las piezas están en otro sitio, pero eso genera obviamente muchas posibilidades. Ujú, Y lo bueno que tiene es eso, que sí es necesario, o sea, el que esté más en forma calculando y viendo jugadas va a tener la ventaja, porque al final, por un poco rara que sean las posiciones, a veces, sobre todo al principio, obviamente, no son los patrones a los que uno está acostumbrado, ¿no? Igual tienes que estar calculando. Como hemos dicho antes, el juego es muy táctico, ¿no? Tienes que, a veces, de la jugada uno ya hay, te están comiendo en H7 o G4 y te están ujú, comiendo en B7. Y después hay tácticas un poquito más rebuscadas, pero tienes que estar al tanto, ¿no? Y después ya se empieza a parecer un poco más a los patrones del ajedrez, ¿no? A medida que se va alcanzando en medio juego. Pero el punto es que siempre tienes que estar súper en forma, desde lo táctico, en el cálculo, y bueno, también la parte estratégica del juego y lógica, que es clave, ¿no? Saber dónde poner las piezas, saber orientarte, saber qué tipo de posición quieres buscar, qué tipo de estructura, desde cosas que son raras a priori, ¿no? Entonces yo ujú, creo que es muy puro en ese sentido, en que gana el que mejor tenga eh, el cálculo, la valoración y la intuición desde la jugada uno, ¿no? Que al final es lo bonito del ajedrez. Lo que pasa es que está la parte de la preparación, la teoría, que tiene su punto también, de la parte analítica, desde la casa y tal. Lo que pasa es que eso ha llegado a un punto ya en que muchas veces reemplaza por completo todo lo otro, ¿no? Las cualidades de esas de buen ajedrecista al final, de saber calcular, saber valorar, tener intuición, todas esas cosas. Al final eso se opaca porque todo prácticamente es de la casa. Muchas veces, no siempre, ¿no? Yo siempre he dicho que eso se exagera un poco, pero muchas veces sí pasa. Entonces, ujú, en este juego lo que me gusta es eso, que todo es como más puro, todo está por explorar, todo está por descubrir y, y la parte práctica para los jugadores que esa, ¿no? Que no te quitas la tensión esa de... Porque en el ajedrez es increíble, ¿no? Cuando estás jugando ajedrez tradicional, incluso si vas a jugar una partida de Blitz, empiezas a pensar en las aperturas, ¿Qué, ¿no? Que qué vas a juega, jugar? Sí, si me sí, va a sí, hacer sí, sí. esto, le voy a hacer aquello, qué sé yo. Eso te lo quitas por completo, que de la jugada uno tienes que estar... Y a veces hasta juegas por inercia, ¿no? A veces incluso como que dices, voy a jugar lo mismo, pero ya a veces también me da la impresión.
bueno, en mi caso, ¿no? Que ahorita no estoy realmente entrenando, pero sí lo voy a volver a hacer, pero que a veces me gana la inercia de que digo, a ver, me estoy jugando un Blitz que no estoy jugando nada y de pronto digo, ay, de nuevo el erizo, puta madre. O sea, como que digo, oye, pero la idea era como que jugar otra cosa, ¿no? Pero por inercia llego a lo mismo, la inercia llego a la red y entonces es como que a veces no pienso si no me pongo en piloto automático, pero es como que uno sabe que está en un terreno medio conocido, ¿no? En cambio, en el freestyle es como que tienes que estar en alerta constante, ¿no? Lo cual le añade Yo creo que ese es un buen picantico. juego también para, quizá, yo mismo he sido un ajedrecista que ha tenido un repertorio bastante limitado, ¿no? A través de los años. Nunca he sido, digamos, súper universal de jugar todas las aperturas. He intentado, digamos, jugar aperturas que son nuevas para mí en diferentes periodos de mi carrera y tal. Lo cual es bueno, ¿no? Porque te enriquece mucho el tipo de posiciones que alcanzas después diferente y eso te obliga a estudiar un poco más a Y fondo el pensar de una ajedrez, manera diferente, ¿no? También. más el ajedrez a fondo. El ajedrez a fondo, sí, Y es verdad. Eh, pero mi repertorio ha sido al final del día limitado, ¿no? En comparación con otros jugadores de la élite. Yo creo que para jugadores de ese corte, incluso de menos nivel, el juego es bueno porque te obliga a estar mirando todo tipo de posiciones diferentes, todo tipo de, de ubicación de las piezas y eso lleva a diferentes estructuras, diferentes tipos de mediojuegos. Entonces eso te obliga a estudiar esas posiciones y vas a aprender mucho en ese proceso, ¿no? Así que yo creo que hasta para el ajedrez tradicional, al final te ayuda mucho porque te obliga a estar mirando todo tipo de posiciones. Que por cierto, yo creo que esa es una ventaja grande que tienen los jugadores. A mí me preguntaban en el torneo, en una entrevista, Ujú. si favorecía a los más fuertes o favorecía a los más débiles el formato, el freestyle en general. Y la verdad que no me parecía clara del todo la respuesta, ¿no? Pero pensando un poco Lo cual es más bueno, ¿no? profundamente después, me da la impresión de que la ventaja es grande para los jugadores más fuertes, porque si bien eliminas un poco la ventaja que tienen los jugadores más fuertes en la apertura, que la tienen, digamos, los jugadores de élite, ¿no? Vas a jugar contra Caruana o vas a Ujú. jugar contra Pero que un lo, claro, 2600, está mucho mejor preparado en las aperturas, pero todos sabemos que la computadora cada vez más fuerte y los acorta módulos eso, estos sí. brutales han emparejado mucho el terreno en cuanto a las aperturas. Cualquier jugador de incluso menos de 2600, menos de 2500 puede hacer una preparación para una partida bien hecha y refugiarse ahí en sus líneas con la máquina y es muy, muy difícil eh, coger ventaja contra un jugador así, ¿no? Sobre todo si vas de negra. Entonces, los jugadores de élite sí tienen esa ventaja, pero eso se ha balanceado bastante con las máquinas, la apertura, en mi opinión. En cambio, en el mediojuego, los jugadores de élite tienen mucha más ventaja porque tienen mucha más experiencia analítica, llevan años analizando desde las aperturas hacia el mediojuego, todo tipo de estructura, lo que yo hablaba antes un poco, tienen mucho más Ujú. patrones, saben mucho más de diferentes tipos de posiciones. Y eso es clave en este juego, tiene mucho más peso, yo creo que al final eh, la ventaja que podría tener el jugador de élite o el jugador más fuerte, lo que sea, en la apertura, ¿no? Así que yo creo que en general favorece a los jugadores más fuertes ese tema de- del freestyle, ¿no? De que no hay apertura, simplemente todo es un poco empezar a orientarte y a tratar de ver dónde poner las piezas y después... Lo cual, de cierta manera, rompe medio el mito, ¿no? De que mucha gente, bueno, los que obviamente no han estudiado ajedrez a fondo, dicen siempre de que los de la élite son mucha aperturita, ¿no? Y lo cual es verdad, hay ciertos jugadores que tienen un gran conocimiento de la apertura, pero no eso es solamente su fuerza, ¿no? La fuerza del ajedrecista radica en muchos aspectos, no solamente Claro, el conocimiento de las aperturas, ¿no? El manejo de los finales, posición intensas, el aspecto psicológico, la energía. Hay muchos aspectos que siempre se mencionan y que se ponen en juego, ¿no? Pero creo que el freestyle nuevamente deja notar que los de la élite siguen siendo los mejores, ¿no? O sea, de hecho, creo que exceptuando por quién estuvo por ahí, bueno, Maxulo es medio parte de la élite, que de hecho quedó segundo, pero también estuvo Spain, que parece que también se coló. Bueno, es un Open muy grande también, es un Open muy sí, grande y igual. mientras En con un nueve Open de ajedrez rondas, clásico, sí, igual vas a tener jugadores de Svein tiene que se 26, cuelan, correcto. 30 y Maxi tiene Ujú. casi Que, tiene 27, ¿no? que claro, o sea, Vas a tener ese mientras tipo la de... realidad es, y no sé si tú compartas esto, pero mientras más rondas se añadan, pues los jugadores más fuertes son los que van a llegar a las mejores Sí, por lo posiciones cada general, set, sí. ¿no? En cambio, mientras el torneo es más corto,
da opciones más al tema de la chance, iba a decir, o de la suerte, ¿no? Suerte, iba a decir. Entonces, bueno, creo que en ese sentido, bueno, la impresión a mí que me dio que lo veía desde fuera, es que el torneo era una belleza jugarlo, ¿no? ¿Cómo tú te sentiste en el ambiente? Porque tú no eres de jugar muchos Opens, porque bueno, la mayoría de los Opens se hacen fuera de Estados Unidos, obviamente, de los Opens que obviamente participa la élite, y bueno, viajar también representa un desgaste, por así decirlo, pero ¿cómo te sentiste en este caso jugando un Open de 2 rondas, después de tanto tiempo, ¿no? Sí, jugué la doble ronda que no jugaba hacía tiempo, pero no, me sentí bien, la verdad. Yo creo que la gran diferencia ahí es la presión esa, ¿no? Que por lo menos yo tengo cuando juego ajedrez clásico, jugar un Open me significa presión ya desde el inicio, porque tienes que jugar demasiado bien para no perder elo y bueno, todas esas cosas que ya todos conocemos. Y Ujú. aquí, bueno, te quitas eso, ¿no? Hasta cierto punto en el Puedes irte a ajedrez dormir sin problema, ¿no? de blitz y rápida, sí, sí, no, muy como un niño. Eh, en el ajedrez de blitz y rápida también la presión es menos y me gustan ese tipo de torneos, pero en el clásico es otra historia. Pero bueno, este torneo fue genial en ese sentido. La verdad que me sentí bien, a pesar de las dobles rondas. Me sentí cansado, por supuesto, en momentos del torneo y al final sobre todo, La pero no tensión tanto normal como de yo un esperaba. torneo, ¿no? La verdad es Ujú. que sí tienes la doble ronda, ¿no? Son 2 partidas clásicas al día, pero por otro lado te ahorras el tiempo de la preparación. Por lo menos en mi caso, cuando juego una hora, una sola ronda al día, pero me tiro, no sé, 2 o 3 horas preparándome antes de la partida, es casi como si jugara 2 partidas, ¿no? En cambio aquí juego 2 partidas clásicas, pero puedo estar literalmente durmiendo hasta 10 minutos antes de la partida. O no sé, es muy sano en eso, ¿no? De que puedes tener una rutina, digamos, puedes irte a caminar o puedes irte a hacer deporte o ir al gym o lo que sea, ¿no? En la mañana y después comes bien y vas a la partida, ¿no? Cuando Sí, quitas la preparación esa y toda la tensión que eso genera, es súper, súper agradable el torneo. Porque te enfocas ahí justo en la partida, ¿no? En la parte creativa esa. Y que en el juego vas mejorando mucho, ¿no? Es como, en cierto sentido, es como aprender ajedrez de nuevo, ¿no? O sea, ya tú mm, tienes una base, tú sabes ajedrez, pero esa parte de las posiciones, diferentes posiciones iniciales, de cuáles son las mejores jugadas, esa parte es muy, o sea, muy agradable eso de tener todo eso por explorar ahí, poder ver cosas diferentes. Entonces, la verdad es que no, me sentí súper bien. Tuve la dicha también de encontrarme con gente buena, seguidores de nuestro canal. Por es verdad. ejemplo, Hablando de eh, comida, ¿no? no, el gran Diego, que él nos sigue desde hace mucho tiempo en el canal De los primeros y seguidores estoy casi de los primeros seguidores vive convencido, en sí. Heidelberg, que está cerca de Karlsruhe, que era donde está. Ya me aprendí cómo se pronuncian las palabras, eso, porque no estaba claro antes del torneo cómo era que se decía, pero es Karlsruhe. Karlsruhe es Karlsruhe. sí, Sí, el alemán es la, un poco la complicado, ciudad sí. donde jugamos, ¿no? Entonces vive cerca de ahí y la verdad es que recuerdo el primer día, yo terminé tardísimo porque el primer día se jugó solo una ronda, ¿no? Era el único día que había una ronda y después todos los demás días doble ronda. Pero ese día empezó muy tarde, se suponía que iba a empezar a las 6:30 de la tarde y terminó empezando como a las 8 de la noche o algo así. Imagínate, empezar Los a jugar a las alemanes 8 de la comenzando noche. tarde, wow, eso es Una clásica rarísimo. termina casi a las 12 de la noche. Sí, Y cuando sí, terminé sí, a sí. esa hora, imagínate, un hambre bestial y no todo cerrado. Y ahí fue justo que vi a Diego, ¿no? Nos conocimos, se identificó y eso. Te esperó hasta las 12 de la noche. Y me esperó hasta el final, Un sí. Me agradecimiento dijo enorme a después, Diego, hombre, porque y me invitó a comer y por lo menos nos eso es de comimos ahí aplaudir. una buena pizza y comentamos bastante. Y después él estuvo siempre ahí yendo al torneo y iba prácticamente todos los días. Conocía a su familia también. Muy Oh, te agradable trajo todo. suerte, Diego, ¿eh? Así que hay que ponerlo para los próximos Sí, no, torneos si estábamos ahí. después haciendo chistes de que tengo que buscar la Tienes que manera llamarlo de de segundo. pagarle. Pues sí, Master, hay que ver la manera de que Diego No, te, fue te súper acompañe bueno. a más torneos, ¿no? Sí, no, fue súper bueno. Más allá de todo, encontrarme con suscriptores, gente que sigue el canal y que lo ha seguido durante tiempo, ¿no? Además de Diego, también estaba Telma, que es Ajá. ella ajedrecista de México, pero vive en Liechtenstein hace años, tiene su familia allá y es parte del equipo olímpico, por cierto, de Liechtenstein, ¿no? De Nos Liechtenstein. vimos inicialmente en la Olimpiada, ella me dijo que
que había encontrado nuestro canal y que le gustaba mucho y eso, así que ella estaba jugando también uno de los torneos de ajedrez tradicional, uno de los abiertos, porque era un Ujú. festival de ajedrez, ¿no? Era un torneo grandísimo, mucha gente. Sí, así como el World Open que se hace en Estados Unidos, que hay muchas categorías y es un festival Sí, inmenso, por así decirlo, diferentes sí. sesiones. Ujú. Pero bueno, no, la pasé bien, la pasé genial, la verdad, más allá del resultado que fue bueno, siempre uno, cuando el resultado es bien, todo parece que va bien en el torneo, Todos, sí, pero no, el exacto, ¿verdad? torneo fue super nice porque encontré gente buena y la pasé bien, la verdad. No, si hubiera perdido la última ronda, algo así, que hubiera sido totalmente diferente el resultado, igual me hubiera ido Con buen con, sabor. con buen sabor, o sea, en el sentido de que disfruté los días del torneo, disfruté las partidas, no, sin presión ninguna. En ese sentido me gusta bastante el freestyle. Sí, o sea, creo que ahí hay una gran diferencia, ¿no? O sea, de jugar un torneo no porque tienes que jugarlo, sino por el hecho de disfrutarlo, ¿no? Creo que Exacto. cambia Que mucho el esto, asunto. eso prácticamente se pierde, por lo menos en mi caso, ¿no? En los últimos años con el ajedrez clásico, se pierde por toda la tensión que genera, ¿no? Que el deporte de alto nivel es así, ¿no? Siempre tiene que haber tensión y siempre tiene que haber eh, presión. Eso es lo que hace grande el deporte al final, pero, Sí. pero también es bueno eso, ¿no? Volver a disfrutar un poco el ajedrez así de manera pura. Sí, no, 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 es verdad que sí. Yo hace rato que no juego un torneo así que uno diga, wow, este torneo lo disfruto, pero es verdad, uno lo relaciona también por los resultados, ¿no? El torneo que tú quieres jugar, si te ha ido muy Claro. bien, cómo te has sentido y todo eso. Así que cambia mucho la perspectiva, ¿no? De un evento. Yo por lo general a mí me gusta jugar, me siento raro cuando no juego torneos y cuando los estoy mirando, pero al mismo tiempo también cuando juego después me siento tenso, ¿no? Entonces después, entonces digo, concho, no quiero que me vaya mal porque quiero ver si cobro, si el elo, que si, bueno, que mi elo está como dicen por ahí, bastante femenino. O sea, en el buen sentido de la palabra, que pues bueno, ya 2500 es gran maestra del top femenino, sería yo. Así que, pero bueno, en realidad es eso, ¿no? Creo que eso ayuda bastante el jugar un evento por el simple hecho de competir y disfrutarlo, ¿no? Creo que el tema de los torneos en Europa sí te da esa perspectiva diferente a una ronda por día, pero en este caso jugaste doble ronda por día, pero quitándole el tema de la preparación, se convirtió en Es algo más más. o menos lo mismo, yo creo. Viene a ser Ujú. más o menos lo mismo que jugar una ronda por día de ajedrez normal, con la Sí, preparación y todo. Pero eso, bueno, yo el torneo no me fue sé. bien. Me fue bien desde Ujú. el inicio, ¿no? Muy Empecé sólido, ganando sí, partidas. bastante constante fuiste, ¿no? Muy Sí, consistente en gané la ese primera sentido. ronda, una partida ahí bastante técnica. En un momento se dio ya una posición como es ¿Esa fue la tradicional, del ¿no? famoso enroque que me dijiste que tu rival no sabía cómo enrocarse? Sí, se dio yo sabía que eso se iba a dar en algún momento, ¿no? Porque la gente todavía no está clara bien de la regla esa del enroque, que puede ser un poco confusa, ¿no? Y mi rival se Ujú. enrocó, se enrocó largo con negra y puso el rey en B8 y la torre en C8, ¿no? Y el enroque siempre Dijo tiene que ser enroque en la misma corto, posición del ajedrez, ¿no? El rey cae en C8 y la del torre en D8. ajedrez clásico. Pero él incluso parece que estaba haciendo planes de abrir la columna C, que te podía empezar a atacarme, y dijo, no, la torre aquí cae, espectacular. Pero no, ahí paramos y qué sé yo. Y vi eso que pasó en varias partidas, mano, No fuiste el donde único. un rival, o sea, uno de los jugadores le decía al otro, no, no es ahí, tienes que pa, y el que estaba al lado, porque, ¿sabes? En los torneos abiertos siempre tienes uno al lado aquí en la mesa, ¿no? Claro, claro, claro. Diciéndole, no, 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 es aquí, y enseñándole bien. Hubo cierta confusión con el tema del enroque, Es que eso es pero más confuso, ¿no? Porque el resto de piezas es muy claro, pero claro, el enroque, incluso hay sí, posiciones en las que ya caes en enroque, ¿no? en la jugada Bueno, de uno, en hecho, la jugada uno te puedes claro, enrocar. no, Sí. no, no, pero me refiero que ya en la misma posición no caes en el enroque, por ejemplo, un rey en G1 y una torre en F1, ¿se puede dar o no se puede dar? No sé bien a qué me refiero. Eh, Porque no. si mal no recuerdo, hay una partida de Magnus contra Grandelius, creo, que cayó un rey en G1, torre en F1 y torre en H1, no estoy Sí, puede seguro. ser, tienes que mover, ahí te puedes, o sea, si limpias toda la primera fila, Te podrías puedes enrocar enrocar largo. largo. Rey en C1 y la torre lo mandas a D1, ¿no? Y si te quieres enrocar corto, entonces juegas torre E1 o D1 o lo que sea, y entonces te enrocas, pones la otra torre en F1.
Pero ya estás enrocado de O cierta mejor, manera, haces ¿no? un Tienes la F4, torre. torre F3 y después te enrocas y ya tienes las torres Coño, y por potencias las la... dos torres, ¿verdad que sí? Buena idea. Buena Yo creo que sí, que sugerencia. eso se puede dar, sí. Mira, sí, sí, sí. No, me pareció que la vi justo la partida de Magnus con Grandelius, que por cierto, a mí me impresionó mucho Magnus, esa capacidad y voluntad que tiene para jugar a ganar, ¿no? Es Sí, impresionante. O sea, el tipo, incluso a pesar de probablemente en su partida con Grandelius, que yo solo comentaba días antes, que el tipo probablemente esté un poquito inferior en algún punto, pero da igual, ¿no? Él sigue jugando, sigue presionando, sigue generando presión por el tema del apuro de tiempo también, que es un aspecto que cuenta bastante, ¿no? Y, y creo que eso influye. Y por cierto, hablando de apuro de tiempo, no noté que esta vez te hubieras tanto apuro de tiempo, ¿no? no, la verdad es que me ha ido bastante bien con el tiempo, desde el American Cup, incluso un poco antes, desde el torneo de exhibición que se hizo aquí en San Luis, del Kings Showdown, pero Ajá. sobre todo del American Cup. eh, Como te había dicho, he ido trabajando un poquito ahí el tema del tiempo ese, me puse algunas metas ahí y la verdad que me ha funcionado bastante bien. Ujú, ujú. He Sí, sí, logrado sí, jugar mucha disciplina en ese razonablemente sentido, rápido. ¿no? Sí, Sí, es que también cuando sobrepiensas demasiado, pues la mente tiende a cansarse y empieza ya incluso a procrastinar en plena partida. No sé si te pasa, pero como que sí, empiezas a das pensar vueltas sobre lo mismo y demasiado. no avanzas, ¿no? No avanzas, exacto. Empiezas a pensar un plan, luego te das cuenta que has pasado 10 minutos viendo bobería y de nuevo Ujú, te tienes que reajustar, ¿no? Que nos pasa sí. creo que a todos los ajedrecistas en diferentes niveles. Pero es un torneo muy, muy, muy llamativo. A mí me encantaría jugarlo el próximo año, así que Dios mediante a lo mejor me anime, me voy a jugar por allá Yo ese creo que torneo. te va a gustar porque para tu estilo también yo creo que se adapta súper Sí, bien. sería una maravilla. No, pero obviamente ¿qué consideras tú que hay que entrenar ahí, Master? A ver, para un Yo freestyle. creo que se puede entrenar un poco los patrones en algunas posiciones, ¿no? Son 900, 960 posiciones. No, olvídalo. No creo que puedas hacer una base de datos ahí con No, un análisis de poquito cada uno. complicado. Ajá. Es un poquito complicado, Pero pero el cálculo, por ejemplo, yo creo que hasta el estudio del ajedrez lo hace un poco más relajado, porque imagínate, ¿no? Si estás estudiando ajedrez, empiezas ya, que en la Petrov aquí tengo tal idea, en la línea esta, o en la Naidor y no sé qué, ajá. y como que te estresa un poco, pero aquí es más como que, bueno, vamos a ver esto, no estoy seguro si esto se debe o no, pero bueno, aquí las ideas son estas, pa. Es un poco más el ajedrez como se estudiaba antes, yo creo. Antes de las Sí, computadoras, de más tanta computadora, ¿no? incertidumbre, ¿no? Más incertidumbre, más incierto todo y lo que hace lo bello de la vida, ¿no? Cuando hay algo incierto de cierta manera. Am, Puedes pero sí, o estudiarlo sea, así, tratar de ver los patrones, algunas cosas típicas. Y lo que te decía, me parece que es clave estar duro en el el análisis, en el cálculo. cálculo. Sí, Mm. estudiar puro cálculo, estar agudo, sharp, como dicen en inglés, calculando bien, rápido. Eso te va a ayudar 100% O sea, en... básicamente sería, bueno, y tu técnica de finales, que evidentemente a veces se pueden producir Sí, finales se dan bastante finales, por típicos, ¿no? supuesto. De hecho se pueden dar finales teóricos sin ningún problema. Sí, sí, sí. Ah, así que técnicamente ahí lo único que estás quitando es la inmensa cantidad de aperturas, ¿no? Que en Te su quitas la momento recuerdo saturación esa de la apertura y el sí, modo. que Lasker en su momento recuerdo que él decía, cuando creo que en uno de sus libros comentaba algo así como que no le recomendaba a los principiantes meterse tanto en las aperturas o un debate teórico porque vas a llenar tu cabeza de cosas innecesarias, ¿no? Pero estamos hablando de Lasker de aquella época. Ahora imagínate qué pensaría Lasker, ¿no? En esta época, ¿no? Viendo toda la cantidad de información que hay, que teoría para todo, ¿no? Y entonces la gente sigue analizando y yo cuando doy una charla que estaba dando ahora en el club y esto, muchos emocionados me cuentan, dicen, no, y acá tengo una idea con la computadora y aquí otra, pero son juegos de 1600 1700 que yo les digo, ok, sí, pero y te saben, o sea, y saben teoría, literalmente uno sabía de la Botvinnik hasta la jugada 40 de la variante Botvinnik Claro. de la eslava, ¿no? Entonces, ya, joder, y te lo recitaba en un minuto, o sea, y esta es la mejor, y esta es la mejor. Yo no, ni me acuerdo de la Botvinnik, recuerdo que lo vi bastante en el libro de Shirov, pero ya, o sea, esa es teoría bastante vieja, ¿no? Pero el tipo emocionado y le encanta eso, ¿no? A mí particularmente, ¿no? Por eso de repetir lo que todo el mundo hace no es mi fuerte, principalmente porque mi memoria es mala, pero creo que eso del freestyle pues le daría una connotación completamente diferente y a mí me agradó verlo, la verdad, no te voy a decir que no. Siento que es un poco confuso para quien está comenzando, siento que es Sí. como que sería como estas escenas
SmackDown, de estos que pelean de la WWF, donde estaba La Roca, Goldberg y toda esta gente, Triple H y todo esto que dice, no intentes esto en casa, ¿no? Deberían Sí. poner abajo un letrerito ahí, no intentes esto en casa, ¿no? A no ser que seas profesional. Eh, pero creo que tiene futuro, sobre todo entre los profesionales, ¿no? Y hay que ver y darle la oportunidad, pues es muy fresco. Yo creo que Y sí, como que dijiste, incluso vas mejorando bastante. Digamos, si nunca lo has jugado y juegas un torneo, me parece que te queda la sensación al final del torneo de 9 partidas o algo así, de que has aprendido bastante, que ahora eres mucho mejor en el juego, empiezas a orientarte mejor, empiezas a distinguir patrones. Me parece que a todos los niveles es posible eso. Sí que yo creo que tiene bastante potencial, bastante futuro, no solo para el ajedrez de élite, que obviamente lo tiene y va a cómo está seguirlo, comenzando, claro. Ujú. sino para todos los niveles, para, por ejemplo, un Open como este, ¿no? Que hay jugadores de todos De los todos los niveles. Creo que niveles. deberían hacerse más torneos ¿Y y probar a ver cómo la gente cómo era, ujú, cómo la gente lo recibe, lo va ¿no? procesando, ¿no? Eh, Master, ¿y cómo era pues eso sí es muy nuevo para mí? ¿Cómo era? ¿Tú llegabas a la sala y veías la posición y te enterabas por eso? No, sí, llegabas a la sala, la idea de toda la logística era de que nadie tuviera tiempo de chequear una máquina, la valoración del módulo en la posición inicial, ¿no? Esa Ajá. es la idea principal. O sea, la idea principal es que tú vas a la partida sin conocimiento ninguno de nada de lo O que sea, dice no el se, no módulo. se filtra el pareo. Ah, bueno, el pareo sí se filtra, lo que no se filtra son el tipo de posiciones, ¿no? Por ejemplo, pones en Exacto, el chef pareo tú azul lo y. sabes, Ajá. pero no sabes la posición. Entonces, cuando llega, todo el mundo está sentado ya en la silla, es como una especie de ruleta donde están las Ah, 960 y escogen una y ponen en una y lo pantalla muestran. la posición. Ahí tienes que Oh, ponerla tú manualmente con las piezas y ya todo el mundo está sentado, nadie tiene acceso a teléfonos ni nada electrónico, no puedes ver el módulo nunca, no tienes que pensar tú desde la jugada uno. súper interesante, ¿eh? Súper interesante, porque yo me imagino en un torneo en Estados Unidos, los World Open, que son por lo general lo que más juego, el circuito de aquí, que, por ejemplo, pongan ahí, sí, en una pantalla grande nada más, aquel que llega, para todo el mundo, esta es la posición que se juega, ya, la número tal, y ponen la posición y ya sabes cómo se colocan las piezas, punto, ¿no? Sería muy interesante, creo que se debería promover más, pero bueno, ya veremos cómo lo recibe al final el público, ¿no? A mí particularmente eso de las aperturas me estresa bastante. Ya no tanto, ya pues no me interesa tanto, pero no quiere decir que no me estrese de cierta forma igual, pues sé que hay que trabajar ahí, ¿no? Esa es la realidad. Pero claro, el tema es lo que tú dices, las distancias esas que tienes, porque las computadoras han logrado eso, que un jugador de 2300, 2400, 2200, de un elo mucho más bajo, pues pueda, eso, te metes en un debate teórico de la Budvini con un tipo y de pronto te hizo tablas, sin siquiera jugar Claro, una jugada porque con la su cabeza. posición ya está tan, o sea, tan estudiada que es difícil. El ajedrez, como bien sabemos, tiene mucho margen, ¿no? Hacia las tablas. Ujú, Entonces sí, llega un sí, sí. momento que sí, se decide no tanto por la habilidad de los jugadores en cuanto a la técnica, el cálculo y las cosas que te hacen un buen jugador, sino más bien por la preparación. Ahí hay que admirar un poco el genio de Fischer, ¿no? Porque el tipo, con todas sus locuras y los problemas que tuvo y eso, pero eh, es súper interesante la versión. La verdad es que logra más o menos lo que él quería que lograra, que era eso, ¿no? Jugar un ajedrez, pero quitándose toda la memorización. Él le decía al ajedrez viejo, the old chess is dead, no sé qué, el ajedrez viejo está muerto, refiriéndose al ajedrez clásico, ¿no? Y Por estamos toda la hablando de eso. teoría. Bueno, En el Capablanca también momento lo en que él mencionaba, ¿no? creyó, cuando él creyó que había mucha teoría, ¿no? Hace, no sé, 40, bueno, él empezó a promover el juego quizás en los 90 o en los 80 por ahí. Sí, 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 sí. Sí, hace Pero unos 40 años más o menos, si ve la teoría que hay ahora. no, se vuelve a infartar Pero seguramente, claro, ¿no? la idea era Mm, que crear un juego que fuera básicamente igual al ajedrez, que no fuera tan complicado de aprenderlo, de la las modificación de las reglas, ¿no? reglas y tal, ¿no? Para que la gente acceda a él fácilmente, pero quitándote toda esa. Y la verdad es que lo logra bastante bien este juego, la verdad. Es curioso, ¿no? Como, pues yo leí el otro día un comentario, no recuerdo de quién, pero decía, los de la élite quieren el freestyle porque así ya no tienen que trabajar, no tienen que estudiar, ¿no? Y es muy simpático
cómo la ignorancia puede llegar a ser atrevida, ¿no? Porque los que más estudian, los que más trabajan, que son la élite, obviamente, no llegas a la élite porque estás viendo Netflix todo el día, ni viendo un video de YouTube, ni ajedrez a Sí. fondo, ni Gotan Chess. Así que, ni al NACA tampoco. Piden eso porque precisamente saben la cantidad de trabajo y de horas que hay, ¿no? Y sin embargo, los que no trabajan ni un solo día en ajedrez, sin embargo, dicen, no, pero es que son vagos, ya no quieren trabajar. O sea, espérate, compadre. No, o sea, imagina, el mensaje de quién viene, no viene de Juanito Pérez, ¿no? Viene de gente que le dedica su vida a esto, ¿no? Y, y creo que merece la pena y qué bueno que, bueno, Magnus esté promoviendo de cierta forma eso. Ahora, esto no quita de que el ajedrez clásico se vaya a quitar del tablero, ¿no? Pero que el No, público decida, ¿no? Que el público decida qué es lo mejor. Ahora, lo que sí está claro es que yo sí comparto tu opinión, que los más fuertes van a tener más ventaja. Eso está claro. a El mí que me sabe parece, más ajedrez, punto, ¿no? Esa es la realidad. El que sabe más ajedrez tiene más ventaja. sí, Eh, me parece eso también. Y el tema de las aperturas queda en un segundo plano y no es tan relevante, pero es eso, ¿no? Esa parte bonita del ajedrez que puedes analizar y ir descubriendo poco a poco tus propias ideas, patrones. Eh, y el tema es el manejo de las estructuras en esta posición, la idea típica es esta, ¿no? Ahí tienes que descubrir. Entonces, ¿cómo sería para un coach? Ahora me pongo desde la perspectiva de coach, ¿no? ¿Cómo dientes hago yo para explicarle a un tipo, no, mira, en esta estructura el movimiento típico es esta, ¿no? Sencillamente le digo, mira, cálculos, seguimos calculando, trabajando finales típicos que se pueden presentar. Las aperturas, no sé, mira, ya tú ves aquí y piensa, pues yo tampoco sé, así que, No, un buen trabajo sería, por ejemplo, ahora que está empezando, ¿no? El juego, puedes tomar las partidas que se jugaron en el torneo, no sé, o tú empezar con tus partidas si jugaste el torneo, o si quieres analizarlas de cárcel con las de cualquier otro jugador fuerte, las analizas, tratas de analizarlas, hace básicamente el mismo proceso, yo creo, de análisis que se recomienda en el ajedrez, que siempre se recomendó en el ajedrez, ¿no? Tratar de analizar tú y entender las cosas por ti mismo y después las puedes chequear un poco con la máquina, ¿no? Y ver, mira, la máquina pero propone este Máquina, plan son aquí, entonces sacarlo por HT 960 en vez de posiciones, ¿no? enfocarse. Y empiezas a crear ahí tus patrones, ¿no? Sí, Esa es una claro, posibilidad para empezar a estudiarlo. pero son 960 posiciones que se pueden dar de manera aleatoria desde el inicio, sin contar que si juegas A3, B3, C3, D3, E3, G3, lo que se te ocurra, ya de eso pues lo puedas multiplicar, algún matemático nos podría sacar y dar más o menos la probabilidad. O sea, imagínate si en el ajedrez normal se producen una cantidad de posiciones en el Exacto. Fischer Random ya. Pero El bueno, lo buen puedes ir, lo puedes ir jugando sobre. Pero lo gracioso es que Magnus, por ejemplo, cuando comenzó el tema del Fischer Random, él no era el mejor, ¿no? Creo que Wesley era uno de los mejores, al igual que incluso el mismo Nak en su momento. Bueno, Wendy no le es que ganó era, a Chamando, sí. sí, no es, a ver, tampoco es que Magnus era el peor. Sencillamente es que para él no ganar un torneo implica no No, ser el claro, mejor. Sí, o sea, pero estamos. puede pasar en el ajedrez igual, ¿no? Que más no juega un match de semis rápidas con alguien y a lo mejor pierde, ¿no? Contra otro jugador duro. Tiene un mal Puede día, pasar. como puede pasar, sí. Sí, sí, Igual si sí, el vuelven a aspecto humano jugar, siempre está ahí. el favorito sigue siendo, bueno. Sí, pero a lo que yo voy es que él mejoró mucho, ¿no? O sea, se ve una. Sí, no, porque en el juego ya te digo, me da la impresión de que mejoras, ¿no? Sobre todo si tienes experiencia en el ajedrez, eh, vas a mejorar un poco como es un poco como eso, como estar aprendiendo de nuevo ajedrez en muchos sentidos, ¿no? Y, y vas aprendiendo, te vas haciendo mejor porque vas entendiendo, vas agregando los patrones, vas chequeando con la computadora y vas nutriéndote de ideas buenas en determinadas posiciones. Esas mismas posiciones donde el rey cae, por ejemplo, en la posición inicial, en B1 o en C1, o lo mismo en el otro flanco, ¿no? F1 o G1, el rey, y hay una torre, siempre tiene que haber una Ya torre estás del otro lado, enrocado, ¿no? ¿no? Vas a tener una Por así torre en decirlo. B1 o en A1. Sobre todo cuando la torre está en A1, ahí el avance del peón A es tan bueno como el enroque, por lo general. O sea, digamos, tienes un rey en C1, caballo en B1 y torre en A1, ¿no? Lo lógico, o sea, lo más lógico, estamos acostumbrados al enroque y tal, es jugar en un momento caballo C3 y ya tienes la opción de enrocarte largo o sacar el resto de las piezas por acá y enrocarte corto. Pero en esas posiciones A4
y tirar Claro, la y torre sacas por la atrás, torre. el rey te queda ya enrocado, ¿no? Es una opción bastante sana y que suele ser bastante buena por lo poco que he visto, ¿no? Sí, Pues sí, todos sí, sí. estamos De hecho, aprendiendo un Magnus lo poco. aplicó bastante, ¿no? Y lo mismo en el otro flanco, ¿no? El rey en F1 o el rey en G1 y una torre en H1, ahí puedes o enrocarte o puedes hacer H4, H5 y después en un momento torre H3 y ya tienes el rey en G1, ¿no? Ujú, ujú. Aprovechas que la ubicación del rey para que, o sea, el enroque artificial es mucho más sano, ¿no? Mucho más efectivo. En la posición tradicional del ajedrez es raro. O sea, se da, eh, digamos, algunas veces en que juegas Dejes al rey así, en el ¿no? centro Juegas o H4 y camines con estás el el rey, rey, ¿no? pero el rey está lejos, ¿no? Está en E1, todavía tienes que llevarlo a G1. O sea, aprovechas Tiene que que ya te caminar. quedas en G1 Sí. en la posición inicial, es mucho más natural, ¿no? Esas Ese tipo de caminatas del rey patrones suelen ser buenas, ¿no? tienes que irlo aprendiendo. Lo de los alfiles también es clave. Por ejemplo, alfiles en E1 y D1 es la peor posición, ¿no? Porque eh, tienes No que son las diagonales más buscarle largas, futuro, ¿no? Correcto. futuro a los alfiles y no sabes bien eh, qué ¿Por dónde? priorizar, digamos, qué priorizar, ¿no? Que esa es otra Ajá. clave del juego en la apertura, ¿no? Las prioridades ahí es clave, ¿no? ¿A qué le vas a dar prioridad? Ocupo el centro con peones, domino el centro con peones, saco los caballos primero, busco futuro para los alfiles. Si tengo una dama en H1, me ocupo primero de hacer G4 para que la dama salga o saco el resto de las piezas y después saco la dama por la primera fila. Todas esas cosas son ideas buenas, pero tienes que ponerlas en la prioridad correcta. Y ahí es donde está, yo Correcto. creo, Sí, sí, sí. la Bueno, que maestría se dibuja un en introducir la poco apertura. similar al ajedrez clásico, ¿no? Donde ya sabemos más o Claro. menos que hay que darle prioridad a los caballos, a los alfiles, o puede, bueno, en realidad a las piezas menores, ¿no? Siempre, que salgan Ujú. rápido. Y las piezas pesadas que se queden guardadas un rato. Pero en el ajedrez freestyle he visto que en muchos casos ignoran eso. Bueno, Magnus sobre todo contra Grandelius jugó H4, H5, A4, B4, C4. No desarrolló ninguna pieza, pero igual tenía medio sentido, ¿no? Porque le da prioridad al tema de las torres. Así Sí. que bueno, es eso que vas creando ahí sobre la marcha. Y más o menos, Master, para que nos cuentes un poco y conocer un poco tu proceso de pensamiento, ya después iremos con otros chismes del torneo, ¿no? Pero Podemos poner, sí, para no perder el impulso de tu partida justamente que jugaste contra esta es mi Navarra, partida con Navarra. el caballero de los mares, el caballero Navarra, que checo. sí, jugador muy creativo también, de un estilo muy dinámico. De hecho, jugó partidas interesantes en el torneo que yo estaba siguiendo. Y bueno, me Qué tocó esta bonito torneo, posición. ¿eh? Qué bonito torneo. Por cierto, había algo que no entendí muy bien, era que si hacías cierta, o sea, si por ejemplo tú querías jugar el Open y a partir de la tercera ronda querías pasarte al freestyle, lo podías hacer o viceversa, ¿no? ¿Era Sí, una historia de esas? sí, eso lo hizo Mm. Wonderlian y otros jugadores, sí. Ah, mira tú, qué interesante. A Wonder empezó con 3 de 3 creo, 4 de 4 en el Open de ajedrez clásico y después se Ajá. pasó y le tocaba con Magnus, ¿no? Sí, perdió contra Magnus. Bueno, sí. No, todos perdieron contra Cuéntanos. Magnus. Todos Sí, los que no, no, y jugaron. Magnus metió ahí un performance épico, ¿no? Creo que la No, quería única vez poner que yo metí un performance así fue en un Panamericano, que de hecho lo jugué contra el Flaco, ¿no? Hace muchos años. Bueno, mi primer Panamericano, ¿no? Que metí 9-9. La única vez en mi vida. ahí Pero bueno. hiciste la variante Carlsen ahí. Hice la variante Magnus. No, quería enseñar rápido esta partida, un pedazo de la partida, ¿no? Con Navarra, porque se dieron varias cositas interesantes con. Mira, se Ujú, da la posición justo del rey en F8 y la torre en H8, ¿no? En esta variante puedes jugar caballo F6 y enrocarte. Es una opción, lo mismo con blancas, obviamente, pero también una opción válida es tirar el peón H, ¿no? Sacas el peón, la ujú. torre sale por H6 en un momento y el rey queda bien aquí en F8. Pero bueno, vamos a ver D4, D5, C3, ¿no? Activando rápidamente el alfil de B1. Tiene mucha lógica. Ya los dos alfiles están jugando, ¿no? Vemos. Eh, caballo F6. Y aquí yo pensaba en la partida, ¿no? Se puede dar como una especie de Londres, ¿no? El blanco puede jugar, digamos, alfil F4, intentando encerrarte este alfil aquí. De momento no puede jugar C6. Y después, bueno, caballo F3, E3, meter el caballo en E5. Ese Y ya tipo de. tienes un Pero Londres, es verdad. aquí había caballo H5. Me parecía bueno. El alfil no tiene retirada a H2
a H2, no H1. Y el negro va a estar bien. Incluso si juega file 5, F6 no me molesta tanto, ¿no? Fije 3, puedo comer acá. Sin problema, creo, es jugar E5 o jugar E5 directo. Y la posición era buena, por eso no se apuró mucho aquí, caballo F3. C6. Esta es otra pequeña decisión, ¿no? La verdad que aquí no importa mucho, ¿no? Puedes hacer caballo E6 igual, el caballo este hay que sacarlo en algún momento. Pero C6 es justo el tipo de jugada que parece un poco más flexible que caballo B6, ¿no? Porque el caballo nunca sabe si puede ir a C7 algún día, ¿no? Y el peón C este hay que moverlo porque el alfil este tiene que jugar sí o sí, ¿no? Entonces ese es el tipo de pequeñas decisiones que a veces uno tiene que estar claro en este tipo en el freestyle, ¿no? Tienes que tratar de ser lo más flexible posible con las piezas, ¿no? Y bueno, hasta ahora es simetría. Caballo B3, caballo B6, caballo C5. Y ya, bueno, aquí decidí seguir con la simetría, un poco cómico, caballo C4. Pero jugadas tipo caballo B7 también tenían sentido, ¿no? Intentando Apoyas eliminar E5, este ¿no? y apoyar E5, claro. Pero bueno, caballo C4, B3, caballo D6. Aquí sí no Bueno, quise seguir. ya ahí le provocaste ya No quise una seguir con esto. cosquillita, ¿no? Sí, sí, rompiste la Caballo simetría. D6. Bueno, la posición es bastante sana para las negras, ¿no? Simétrica, el blanco, las posiciones simétricas, obviamente, el blanco siempre va a tener una ligerísima iniciativa, pero aquí no parece tan grave, ¿no? El negro tiene todo en orden. Pero el momento crítico es que quiero llegar, que es un poco después, caballo 5, caballo 4. Aquí se El empieza a baile dar de ya los caballos, ¿no? una pequeña complicación, D por E4, ahora el caballo este de las blancas puede empezar a sufrir, ¿no? Con F6, porque el alfil controla las retiradas por acá, alfil F4, alfil E6, controlando aquí las otras retiradas del caballo, así que ahora sí quiero jugar F6. Por eso F3, F6, esta, comí y H5, ¿no? Intentando, está Activar claro que la voy a torre, activar ¿no? la torre por la columna H. El rey no me preocupa tanto en F8 porque está bastante bien ya. D por H, nada por H5. Dama F2. Bueno, aquí están un poco mejor las negras ya, sobre todo después de esta jugada. Caballo B5 es bastante dura, atacando aquí en C3. Y torre C1. Y aquí se da una posición ya donde, bueno, desde antes había que calcular, obviamente, pero aquí se da un cálculo interesante. Yo sentía que ya yo tenía la iniciativa en este momento. Y la primera Claro, idea que estás se me ocurrió ganando muchas fue, amenazas, ¿no? fue tomar acá, tomar y E5, ¿no? Intentando activar la torre, empezar a Ujú. ganarle tiempo a la dama. Y el detalle principal era que D por E5 me parecía que caballo por C3 era dura, ¿no? Súper intermexo. Tocando acá en E2, con todo, y con el detalle de que torre por C3, torre D1, rey F2 y torre por H1. Pero aquí, una jugadita más había que ver, ¿no? Claro. Patrones un poquito raros siempre, ¿no? No estamos tan adaptados a este tipo de cosas en el ajedrez, pero te das cuenta de que 4 tienes que, piezas pesadas en una columna, ¿no? Y sin exacto, embargo pero estás tienes, perdiendo una tienes que estar torre. calculando bien, ¿no? Sin duda. Mm. Casi hago eso, pero me contuve. Y quizá en una partida rápida me hubiera lanzado porque había estado mirando esa táctica de antes, pero después vi el torre H3, ¿no? Entonces empiezo a pensar en E5, ¿no? Directamente. Fue la jugada que hice, D por E5. Y aquí hay un detalle, ¿no? Que primero que dé un jaque en la columna F, le crea problemas al otro. Por ejemplo, F por E5 sería mal aquí, ¿no? Te Claro. pueden dar Y jaque a ti y tienes que mover el rey, ¿no? No te puedes enrocar desde el jaque. Y obviamente este alfil se queda muerto, ¿no? Después de tomar con peón en E5, es bastante malo. Pero yo jugué en Roque, que me parecía súper fina, ¿no? súper fina porque, claro, ahora te quiero tomar aquí y comerte todo en la columna F. Y aprovecho que no te puedes enrocar tú, o supuestamente no te puedes enrocar tú, porque F por E5 clava todo, ¿no? Así que me parecía Ujú. brutal esa idea. E5, D por E, enroque corto, que fue lo que terminé jugando. Pero la máquina de aquí, que es más dura, enroque largo. Esta jugada Wow. es O sea, otro ejemplo simplemente quitar el rey, ¿no? de las opciones en el freestyle, ¿no? Y también interesante, mantener la flexibilidad en cuanto al enroque suele ser bueno, ¿no? Dentro de lo posible. Tener siempre las dos opciones, de irte para cualquiera de los dos flancos, ¿no? Y aquí Ujú, se ve bien ejemplificado eso. Enroque largo es más duro aquí. A pesar de que enroque corto es buena también, ¿no? Pero enroque largo ujú.
igual ideas similares, ¿no? Amenazas comer y meter una torre en F8. Pero sobre todo que contra el roque corto, sigo jugando rey. Rey G1 en Roque rey ese. G1. Se puede comer de alfil acá. Y contra alfil Y me por tienes la F4, presión en roque por H2. F3. Mm. Y ahora alfil F3 existe nada por Dama por H2. O H2, ¿no? Mm. sea, se deja la torre aquí en H8, lo cual ayuda bastante al negro. Recupera aquí y después está ganando mucho material. Otro. Ujú. Pero bueno, yo jugué el roque corto que también me parecía súper espectacular. Y la verdad que Se ve funcionó más, bastante, se ve más, funcionó bastante bien en más la partida. armonioso, ¿no? También en Roque corto. Se ve más Más armonioso, se ve bonita. como que parecía que ya la torre en H había cumplido su papel y Sí. ahora tenía que estar en F, ¿no? Para crear problemas ahí. Y la variante Ujú, que calculé aquí, que me parecía la clave, era que, bueno, obviamente E6 es la jugada que hay que mirar, ¿no? Si funciona o no, porque de lo contrario el negro va a comer F por E5 y está claro que va a estar ujú, casi ganando. Pero contra E6 me parecía que ahora sí funcionaba Fit por F4, dama por F4 y caballo por C3. El mismo tema de antes, pero después de torre por torre de 1, rey F2, torre por H1, ahora torre H3. No hace tanto daño porque no te comen H8, no existe dama C5 ujú. jaque y el negro va a ganar aquí en esta posición con calidad de ventaja. Esa me parecía la variante crítica. Bueno, él terminó jugando en roque F por E5 y ahora tuvo que entregar la dama. ¿No? Dama C5, salva la pieza en F4, pero el negro tiene torre D5 aquí Y se le cae todo. y ahora hay que entregar en F8. ¿No? Come en E5, rey G8, Fit por B8. Y se da esta posición donde en la práctica todavía no es fácil. ¿No? El negro tiene mucha ventaja, la dama por torre y alfil, pero, pero Pero no es tan pareja de fácil en la alfiles práctica. siempre. Yo terminé ganando después de muchas jugadas aquí. Pero bueno, quería mostrar nada más ese momento de la apertura y del mediojuego temprano ahí, con todas esas tácticas que son típicas del formato, ¿no? El momento crítico. No, no, es una partida muy instructiva en realidad y muy creativa. Sobre todo es siempre da opciones a momentos muy dinámicos, ¿no? O sea, a diferencia del ajedrez clásico, es que incluso si comienzas de una manera muy lenta, como caballo B6, caballo, incluso esa simetría, a diferencia del ajedrez clásico, yo lo que sentía es que el factor dinámico está más latente que en un ajedrez clásico. O sea, que hay mucho más cálculo y momentos más críticos que en un ajedrez clásico, ¿no? Porque básicamente fue como si hubiera jugado una eslava o una Londres, Ujú. ¿no? Muy Y parecido sin a nada Londres. especial, pero aquí se podía sentir claramente que hay momentos para generar un desequilibrio más constante, ¿no? Sí, totalmente. Pero De sí, acuerdo. sí, 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 la verdad es una partida muy interesante y gracias por compartir y entenderlo. Sí, justo yo la vi antes para como estar ahí viendo a ver qué estaba pasando en el torneo. Y hablando de incidentes del torneo, Master, ya para ir, dice, finalizando un poquito, ¿lo reconoció o no lo reconoció Vladi a Han Solo? ¿Y por qué se Bueno, animó Hans a a jugar mí me esta vez? ¿Cuál sorprendió, es el rumor? un poco ver a Vladi, la verdad. A Niman no, yo me imaginé que Niman iba a ir, ¿no? Lo comentamos incluso antes de irme si Niman iba a estar o no, pero era evidente Pero que no quiso jugar el cerrado, sin embargo, ¿no? no Siempre quiso jugar genera un encerrado. poco de Todavía no sé por suspicacias. qué. Todavía no sé por qué. Las Lo medidas de pregunté. seguridad en el Gren que no eran tan extenuantes, tan, No bueno, sé, no sé, tan se top. suponía que, se suponía que nadie podía. O sea, en la posición se anunciaba después que todos estaban ya sentados y se suponía que nadie Ajá. tenía nada electrónico. No habían controles así especialmente, pero me imagino que en un torneo abierto con tantos jugadores es un poco más complicado eso. Quizás las primeras mesas sí te Sí. chequeaban con un detector de metales y eso. Había como un podio, ¿no? Y ahí un estrado así, ahí jugaban las 5 primeras mesas del torneo, o las 4, algo así. Para entrar ahí sí te chequeaban, pero después si jugabas de la mesa 6 o 7 en adelante, es las mesas donde están todos juntos ahí. No había especialmente chequeo, pero claro, es como funcionan los abiertos, ¿no? Me imagino que si el rival ve que empieza a ver cosas raras ahí, vas y reclamas y te empiezan a chequear y eso, ¿no? Claro. Pero no, volviendo a lo de Niman, me sorprendió ver a Cranny cuando lo vi. Dije, wow, Cranny va a jugar el torneo, se embulló. Pero no, después lo veo.
después lo veo con Hans y digo, wow, finalmente lo reconoció. Lo reconoció, lo Reconoció reconoció. al hijo perdido, pero no creo, Al hijo no sé, perdido. Que decía, es mi papá, y él decía, no, yo no sé nada, yo no conozco a no ese se conoce. muchacho. Lo negaba, no lo negaba como Judas. No, perdón, como Judas, como Pedro. No, estaba con Lo él en el negó 3 torneo, veces, lo negó 3 veces, exactamente sí. de coach y eso. Después vi que vi que alguien le puso en Twitter a Cranny, bueno, no has dicho por qué Neymar no jugó en París. Y Cranny otra vez como que se desentendió un poco, en un comentario en Twitter, ¿no? Y dice, bueno, Ajá. pero eso no es problema mío, no fui yo que jugué, que lo dije, que tengo que ver yo con eso. Se vuelve medio que a desentender ahí, pero no sé, no, estaban juntos en el torneo. Bueno, entonces ya hay esa ya lo aceptó como su hijo pródigo, ¿no? Como el hijo. Parece que sí. Coño. No, estuvo ese clima que genera Niman, ¿no? Siempre es un clima de antihéroe, que le gusta ese Antihéroe. personaje, ¿no? Sí, 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 un antihéroe completamente el enemigo natural de Batman, ¿no? Es como un Joker ahí, pero claro, con un sentido del humor más ácido, obviamente, así que, bueno, y Magnus obviamente no, le daba igual, ¿no? Si estuviera o no estuviera, en realidad, pero Sí, es en claro que ese no es, sí. santo de su devoción, por así Mano decirlo. nunca le hace mucha gracia, parece tener que jugar contra él, Sí, pero sí, se siente. en este Es torneo por lo que menos lo tuvo. sí, en este torneo no jugó y no sé en dónde vaya a jugar con los retos que tiene en Nima de $100.000 contra los gemes de 2.700 o algo así. Bueno, como ya lo dijiste en otro video, pues bueno, sí, sí, si se da la ocasión, ¿por qué no, no? Son 100 razones por jugar un Sí, match no. ahí Yo estoy de, abierto no sé si de freestyle o de qué sería, pero tú estás sí, abierto a posibilidades, ¿no, Master? estoy abierto a posibilidades. Así que si alguien lo conoce, si sabe de Nima, pues que le diga. No, y ¿cómo se llama? Es bueno, Niemann comenzó bastante bien, pero después como que colapsó en algún punto, ¿no? Y Sí, sencillamente perdió una partida, no recuerdo contra quién ahora. O sea, estuvo frito contra Monsesian y ahí vi que se salvó, pero después perdió otra. No recuerdo ahora contra quién fue. Y después de eso se quedó ya sin chance digamos, de los primeros lugares, ¿no? Igual ganó mm, las últimas, creo que quedó ahí, no sé si con 6 y medio o con 6. me suena, bueno, sí, por ahí, pero claro, obviamente, igual 6.5, 6, bueno, no es quedar mal en realidad, porque, No, seis y bueno, medio quitando a todavía, Magnus que hizo 9, estás bien, sí, ¿no? con 6 y medio se Pero, cobraba Guido ahí, pero ya no nada especial ujú, y con 6 creo que no. con 6 se quedaba fuera Pero un de torneo duro, ¿no? ecuaciones. Esos torneos es parecido al Mundial de Rápida y Blitz y eso, que si en un momento te va mal y pierdes una o dos partidas, ya te quedas prácticamente fuera de todo, Sí, ¿no? bueno. De los chances, por lo menos. No, bueno, de hecho, tú mismo, ¿no? O sea, si perdías la última con Maxulo, Yo, pues ya te quedabas si fuera perdía la de. última, no hacía nada especial. Y si perdía, en un momento jugué una partida contra Christopher Yu que estuvo de tieso. Tenía buena Ah, sí, posición en y el de medio repente juego, empecé a cierto. quedar mal ahí. Empecé a jugar mal, 3 o 4 jugadas malas seguidas y quedé totalmente tieso. Y después, justo ahí, empiezo a hacerle ahí la primera a la máquina todo el tiempo. Saqué la energía extra que me quedaba ahí y terminé ganando la partida. Pero si pierdo esa partida, me quedo ya, o sea, lo más que podía aspirar era 6 y medio al final, ganando todas las que quedaban, que no era fácil tampoco. O sea Claro, que era un momento una crítico, partida sí. ahí decide, por supuesto, ¿no? Mucho, ¿no? Te puede cambiar el desenlace del torneo. Eso sí es verdad. Y hablando del desenlace del torneo, más tengo entendido que el ganador clasificaba para el parte del circuito que se va a hacer en Las Vegas, ¿no? Que es Para el otro. slam próximo, que es en Las Vegas, sí. ¿Cuándo eh, es ese torneo? en julio. En Va a ser en julio. julio, Oh, ya, dentro de poco, sí. dentro de Dentro de poco, poco. sí. Y clasificaba el primer lugar del torneo. Como fue Magnus, se corre el segundo lugar y como quedamos tantos empatados, pues por desempate clasificó Parham. Ujú, Pero bueno, el Maxulo. torneo de Las Vegas tengo entendido que todavía tiene algunos puestos vacantes y bueno, como soy local y tal y jugué bastante bien este torneo, la verdad es que creo que a lo mejor tengo algún chance de entrar, ¿no? De alguna manera. Sería genial porque me gustaría jugar ya en esa liga, ¿no? No, no, estaría buenísimo, ¿no? Y la verdad que demostraste un nivel bastante alto a diferencia de, por ejemplo, en el online, que lo hiciste bien, que el más o menos, pero ha sido como que, Sí, aceptable, se puede decir, pero en este caso, en el abierto de presencial, fue otra
el desenlace de tu desempeño, ¿no? Y claro, bueno, Magnus estuvo fue Magnus y el resto, es la realidad. Sí, no, Y fue otro mundo. O sea, no, en realidad no hubo chance nunca de luchar por el primer lugar. sí, eso ya estaba como que tenía No, nombre y no, no. apellido. Sí, la MC. Pero no, ojalá que te puedan invitar al torneo de Las Vegas y bueno, supongo que acá los subs, los miembros se van a pronunciar al respecto y desear la mejor de las suertes en ese sentido para el evento este de Las Vegas que se dé, ¿no? Que estaría muy interesante aquí ver cómo se da ese tipo de eventos. Sobre todo creo que Las Vegas sería una ciudad emblemática para ese tipo de eventos, ¿no? Da pie a Sí. muchas no sé, suena muy bien el freestyle en Las Vegas, ¿no? No. Suena bastante bien y populariza un poquito más ese tipo de estilo de juego aquí en Estados Unidos, que de hecho, bueno, el creador es Fisher, ¿no? Pero bueno, le siguen llamando freestyle, obviamente, por muchas razones, pero claro, tema de mercadotecnia, marketing y todo esto. Pero sí, y Master, nada más para ir ya finalizando, ¿qué viene? ¿Algún evento aparte de Dios mediante venga el de Las Vegas, obviamente el Gran Slam, pero antes de eso, No, algún otro torneo? voy a estar haciendo cosas más de promoción. Voy a estar en Las Vegas Ujú, solamente un día la semana que viene por un evento de promoción de la Global Chess League, que es un evento por equipos de partida rápida que se ha hecho los últimos 2 años. Yo jugué en el 2023, se ujú, hizo en Hawaii y se va a hacer este año de nuevo y voy a estar ahí promocionando ese evento. Después voy a estar en los nacionales de niños de acá de Estados Unidos, que va a ser en la Florida, en Orlando. Voy a estar ahí jugando un poco de Blitz con los niños, participando en la premiación del torneo y tal. Y bueno, después de eso, voy a jugar online, voy a jugar el próximo evento del Champions Tour o Magnus Tour, este que van a jugar de rápidas en chess.com. ujú. Y, y después iré al campeonato mundial, ¿no? De rápidas y blitz por equipo. Es un torneo también Ok. Sí, 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 bastante sí. divertido. Voy ¿Ese a cuándo jugar es? ahí. Ese por... Ese va a ser el 10 al 16 de junio en Es Londres. breve. O sea, tienes una agendita ahí de viajes bastante recargada, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, entonces sácate una buena tarjeta para que tengas los VIP, por si acaso tienes que esperar en los aeropuertos. Y bueno, esperando ahí después el freestyle, a ver si puedo entrar ahí en julio. Sería Si te genial. puedes colar de nuevo en Las Vegas ahí al freestyle, ¿no? Vamos a Sí. ver. Bueno, desde aquí estaremos echando las mejores vibras como siempre, Master, y viendo, siguiéndote en los torneillos, a ver qué tal va. Y pues nada, people, agradeciéndole como siempre la sintonía, nos dejan sus comentarios, nos dejan saber qué otros detalles. Sabemos que tenemos pendiente el tema de los clásicos, que mucha gente lo pide, otra gente pues quiere saber un poquito más y pues sí, ya iremos indagando un poquito más a fondo, porque claro, tenemos que hablar un poquito más del tema. Si bien es cierto, frenamos con Capa Blanca, pero queda Capa versus Alequine, ¿no? Que eso nada Sí. más ya se lleva un No, la solo serie video. va a continuar, por supuesto. Va a continuar la serie, así que nos ayuda a refrescar un poquito y culturizarnos un poquito más sobre detalles y pormenores de este tipo de eventos. Así que, Master, como siempre, un placer y pues nada, hasta Igualmente, la saludos próxima. a toda la gente. Bueno, nos vemos, people. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Listo, Chao, Master, como siempre, un placer. Bye bye. chao.